Un vaquero le abrió la puerta a 3 burros congelados. Lo que llevaban te sorprenderá. El hombre de la montaña. Algunos actos de valentía suceden en silencio, presenciados solo por el viento invernal y algunos animales fieles. En el invierno de 1893, en las montañas rocallosas de Colorado, uno de esos actos llegó a la puerta de un hombre que había pasado años huyendo del mundo. Jericho Croft no lo sabía entonces, pero cuando abrió la puerta de su cabaña esa noche, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Las montañas fueron implacables ese invierno. La nieve cubría profunda y pesada la tierra, y el frío cortaba la carne como una navaja. A 10.000 pies sobre el nivel del mar, las tormentas no eran visitantes gentiles. Eran asesinos. Jericho Croft lo sabía mejor que nadie. Había vivido solo en estas montañas durante 7 largos inviernos, lejos de pueblos, lejos de personas, lejos del dolor que no quería recordar. Su cabaña se ubicaba donde la cresta de cobre se encontraba con la cara oriental del monte Wilson. Construida con sus propias manos con troncos de pino cuidadosamente elegidos, era pequeña, de 16 por 20 pies, pero hermética y cálida, diseñada para sobrevivir el tipo de tormentas que destruían refugios más débiles. Espesos árboles de pino la protegían de los peores vientos y cada grieta en las paredes había sido sellada con cuidado. Jericho tenía 58 años ese invierno, aunque su rostro parecía más viejo. Las montañas habían tallado líneas profundas en su piel, y su barba, espesa y gris, llegaba hasta su pecho. Sus manos eran anchas y cicatrizadas, moldeadas por años de trabajo duro. Esas manos habían construido la cabaña, colocado trampas en ríos congelados y lo habían mantenido vivo cuando otros hubieran muerto. Dentro, la cabaña reflejaba al hombre que vivía allí. Todo tenía un propósito. Una cama de troncos de pino llena de ramas frescas ocupaba una esquina. Un banco de trabajo repleto de trampas, cuchillos y herramientas se ubicaba frente a él. Una chimenea de piedra dominaba la pared norte, ardiendo día y noche de octubre a abril. Los estantes sostenían sacos de harina, cornmeal, frijoles secos, tocino salado y frascos de miel. Jericho poseía solo 6 libros, una Biblia que su madre le había dado hace mucho tiempo, Robinson Crusoe, un libro de poesía que no comprendía completamente, un almanaque de granjero, las obras de Shakespeare, y un grueso libro médico que había encontrado abandonado en un campamento minero años atrás. En las largas noches de invierno leía a la luz del fuego hasta que sus ojos se cansaban, luego miraba las llamas y dejaba que sus pensamientos vagaran a donde normalmente intentaban no ir. Una vez había sido un hombre diferente. Había trabajado en ranchos ganaderos, se había casado con una mujer llamada Sarah, y había sostenido a su hijo recién nacido en sus brazos. Esa vida terminó en una semana terrible cuando la fiebre se llevó tanto a su esposa como a su hijo. Después de eso, Jericho vagó de pueblo en pueblo, de trabajo en trabajo, hueco y furioso, hasta que encontró las montañas y eligió desaparecer. Aquí arriba, el silencio reinaba. Semanas podían pasar sin ver a otra persona. Jericho aprendió a leer la tierra de la manera que otros leían periódicos, huellas en la nieve, el significado de la quietud repentina, la advertencia que llevaban ciertas nubes. La supervivencia dependía de la preparación y la atención. El invierno de 1893 llegó temprano y duro. Para mediados de noviembre, la nieve enterró las ventanas de la cabaña y el agua se congeló incluso cerca del fuego. Los veteranos en Silverton hablaban de una mala temporada que se aproximaba, y Jericho escuchó. Cortó leña extra, selló su cabaña más herméticamente y acumuló más provisiones de lo habitual. A principios de diciembre, su único visitante regular llegó. Naso, un anciano de la juventud, emergió de los árboles como un fantasma, como siempre lo hacía. Compartieron una comida y poca conversación. Antes de partir, Naso dio una advertencia: una gran tormenta se aproximaba, peor que cualquiera en la memoria viviente. Nieve medida en pies, frío que mataba en minutos. Jericho se preparó con enfoque sombrío. Cuando vivía solo en una montaña, la preparación era la línea entre la vida y la muerte. La puerta se abre. La tormenta llegó 4 días antes de Navidad. La temperatura cayó rápidamente.
La nieve caía dura y pesada, impulsada por un viento que aullaba como algo vivo. Durante 3 días y 3 noches, la tormenta no se detuvo. La nieve se acumuló hasta la mitad de las paredes de la cabaña. El viento sacudía los troncos y forzaba hielo a través de grietas que Jericho había pensado que estaban selladas. En la 4ª noche, Jericho estaba sentado junto al fuego con su libro médico abierto. Aunque no estaba realmente leyendo, estaba pensando en las personas abajo en los pueblos y campamentos, preguntándose cómo estaban sobreviviendo. Entonces escuchó algo que no pertenecía a la tormenta. Un sonido delgado y desesperado. El grito de un burro. Jericho levantó la cabeza, escuchando. Volvió a venir, más cerca esta vez. Luego otro, y otro. 3 voces, débiles y tensas. Se movió hacia la puerta y presionó su oído contra la madera. No había dudas. Animales en problemas. Levantó la pesada barra de madera y tiró de la puerta hacia afuera. La tormenta lo golpeó, quemando sus pulmones y cegando sus ojos. La nieve se arremolinaba sobre su cara mientras entrecorraba los ojos en la oscuridad. Al principio, no vio nada. Luego, formas emergieron del caos blanco. 3 burros tambaleaban hacia la cabaña, atados juntos por una cuerda. Sus abrigos estaban cubiertos de hielo. Sus piernas temblaban, sus orejas colgaban con agotamiento. Estaban a momentos de la muerte. No había jinete, sin huellas de un hombre, solo los animales. Solos en una tormenta que debería haberlos matado hace horas. Jericho actuó sin dudar. Agarró la cuerda principal y tiró, guiándolos hacia la puerta. Uno por uno, los forzó adentro, apenas cabiendo por la puerta estrecha. La nieve se derritió sobre el piso de madera mientras cerraba la puerta de golpe y la aseguraba. La cabaña, una vez silenciosa, de repente estaba llena de vida temblando. Jericho se movió rápidamente, frotando hielo de sus abrigos, cubriéndolos con cada manta y tela de repuesto que poseía. Trabajó hasta que su respiración se estabilizó y sus temblores violentos disminuyeron. Solo entonces notó lo que lo hizo contener la respiración. Cada burro llevaba paquetes de lona cuidadosamente envueltos en tela encerada. Quemado en la brida del burro principal había un símbolo que Jericho reconoció de su libro médico, un báculo con una serpiente. Medicina. Alguien había enviado estos animales a través de una tormenta mortal llevando algo lo suficientemente valioso como para arriesgar sus vidas. Y quien lo había hecho no estaba en ningún lado. Jericho se quedó a la luz del fuego, mirando los paquetes. La tormenta aún gritaba fuera de sus paredes. No sabía qué estaba dentro de esas bolsas. Pero sabía una cosa con certeza. Lo que sea que hubiera sido enviado a su puerta esa noche no estaba destinado a quedarse allí. Por la mañana, cuando finalmente revisó los paquetes, encontró medicinas, suero contra la escarlatina, antitoxina de la difteria. Cosas raras, costosas, que salvaban vidas. Cuidadosamente empacadas. Deliberadamente protegidas. En el tercer paquete encontró un diario encuadernado en cuero. Las páginas finales narraban una historia clara, un brote de escarlatina en Silverton. Niños muriendo. Un doctor que no podía esperar. Un viaje para recuperar medicinas antes de que la tormenta cerrara los pasos. La última entrada era del día anterior, con letra temblorosa, la tormenta llegó rápido, demasiado rápido. Dedos entumecidos. Visión desapareciendo. Una luz en la montaña. Una cabaña. Los burros podrían lograrlo si los envío adelante. Alguien debe entregar esta medicina. Los niños se están muriendo. Cuéntale a Mary que lo intenté. La frase terminaba allí. Jericho cerró el diario y se quedó muy quieto. El fuego crepitaba suavemente detrás de él. Afuera, la tormenta continuaba. El camino de regreso. El doctor Arreston estaba muerto, congelado en algún lugar de la montaña. Había usado su última fuerza para salvar la medicina y enviarla adelante, esperando que alguien comprendiera lo que debía hacerse. Ahora ese alguien era Jericho Croft. Caminó hacia la puerta y la abrió un poco. El viento lo desgarró, el frío feroz e inmediato.
La visibilidad era casi nula. Viajar ahora sería suicidio. Podría quedarse, esperar a que la tormenta terminara. Nadie sabría que la medicina había llegado a su cabaña. En 1 o 2 semanas, cuando el clima mejorara, podría llevarla hacia abajo con seguridad. Pero el diario hizo que la verdad fuera imposible de ignorar. Los niños se estaban muriendo ahora. Cada día importaba. Jericho pensó en su propio hijo. Fiebre, impotencia, viendo la vida desaparecer mientras rezaba por una cura que nunca llegó. Cerró la puerta y se recostó contra ella, el peso de la decisión presionando sobre él. Por la mañana, la tormenta no había terminado, pero se había debilitado. El viento aún aullaba, pero la caída de nieve se había aligerado lo suficiente para ver algunos metros adelante. Jericho se preparó sin dudar. Se vistió en capas hasta que el movimiento se sintió pesado. Lana, gamuza, lona. Eligió el burro más fuerte, el gris con la mancha blanca en la frente. Reempacó la medicina con cuidado, seleccionando lo que podía llevarse sin sobrecargar al animal. Envolvió el diario y lo colocó profundamente en el paquete. Comida, agua, cuerda, fósforos, una manta, su rifle. Cuando abrió la puerta nuevamente, el frío golpeó como un martillo. Guió al burro hacia el mundo blanco y volvió la espalda al único lugar seguro que había conocido durante 7 años. La montaña borró su cabaña en cuestión de momentos. Cada paso adelante era trabajo. Las raquetas de nieve lo mantenían de hundirse, pero el esfuerzo quemaba sus piernas y pulmones. El viento lo empujaba hacia un lado, robándole la respiración. El burro lo seguía de cerca, confiando completamente en él. Alcanzó el cañón Widow por sonido antes que por vista, el rugido del agua cortando a través del bramido de la tormenta. El arroyo estaba abierto y rápido, negro contra la nieve. Cruzarlo los empaparía, y mojado significaba muerte. Jericho buscó a lo largo de la orilla hasta que encontró un pino caído cruzando el agua. Resbaladizo, estrecho, peligroso. Cruzó primero, con el corazón acelerado, luego guió al burro a través de la corriente helada. El animal luchó, pero lo logró. Jericho lo secó lo mejor que pudo e impulsó hacia adelante, encontrando refugio bajo un saliente de roca poco profundo. Descansaron allí, compartiendo calor, comiendo escasamente. Jericho durmió en fragmentos, soñando con viento y caras de niños que nunca había visto. Con la primera luz, la tormenta se había aliviado lo suficiente para continuar. Eligió un camino más duro. El campamento minero de Prospect Ridge estaba más cerca que Silverton. Si podía llegar allá, los corredores podrían llevar la medicina el resto del camino, más rápido de lo que él nunca podría. Encontrar el sendero tomó horas. Subirlo casi lo mata. Los cambios de dirección eran estrechos, la caída mortal. La nieve ocultaba los bordes. El viento lo empujaba hacia el aire vacío. En un punto, el suelo desapareció bajo su pie, y su rifle se deslizó hacia la nada. Sobrevivió por instinto y voluntad testaruda. Cuando el terreno finalmente se niveló, Jericho colapsó sobre las rodillas. El humo se elevaba adelante. Prospect Ridge. Tambaleó hacia el campamento, apenas capaz de hablar. Los mineros se apresuraron a ayudar, sus caras cambiando cuando escucharon sus palabras. Medicina, escarlatina, Silverton. No lo cuestionaron. En cuestión de minutos, un joven minero llamado Tommy Bradshaw estaba asegurando los paquetes a su espalda. Había perdido una hermana por enfermedad años atrás. Se ofreció sin dudar. Jericho lo vio desaparecer en la tormenta, llevando la esperanza de docenas de niños. Solo entonces Jericho se permitió descansar. Pasó la noche en Prospect Ridge. Su cuerpo dolía de maneras que casi había olvidado que eran posibles. Cada músculo ardía, sus manos pulsaban por el frío, y su cara se sentía en carne viva bajo su barba. Sin embargo, dentro de la cabaña del minero, calentado por el fuego y voces humanas, sintió algo poco familiar. Alivio. Por la mañana, la tormenta se había roto. El cielo se aclaró a un azul duro, y la luz del sol brillaba sobre la nieve sin fin.
Los mineros le dijeron que Tommy había partido antes del amanecer, corriendo duro hacia Silverton con la medicina. Si la suerte se mantenía, llegaría al pueblo al atardecer. Jericho no se quedó para celebrar. Después de descansar un par de horas y verificar al burro gris, comenzó a bajar hacia Silverton él mismo. Necesitaba ver con sus propios ojos si el sacrificio del Dr. Thorne había significado algo. El viaje hacia abajo fue lento pero seguro. Los senderos eran visibles ahora. La montaña tan mortal días atrás se veía casi pacífica. Al atardecer, Silverton entró en vista, humo elevándose suavemente de las chimeneas, el pueblo tranquilo bajo cuarentena. Jericho ató el burro afuera de la clínica médica y entró. El olor de la medicina y las sábanas limpias llenaba el aire. Las camas ocupaban las paredes. Los niños descansaban, algunos pálidos pero respirando fácil, otros sentados, bebiendo agua, el color regresando a sus caras. Una mujer se volvió hacia él, sus ojos rojos por el agotamiento y la pena. «Soy Mary Henderson», dijo suavemente. «Encontré sus burros», respondió Jericho. «Traje la medicina». Su mano voló a su boca. Las lágrimas se derraman libremente mientras alcanzaba su brazo. «Los salvaste», susurró. «Dimos las primeras dosis la noche pasada». Sus fiebres bajaron por la mañana. Jericho caminó lentamente por la sala. Los padres lo observaban con gratitud demasiado profunda para palabras. Una niña pequeña dormía pacíficamente, su respiración constante. Pensó en su propio hijo, perdido hace una fiebre tantos años atrás, y sintió algo cambiar dentro de su pecho. Mary lo llevó a la oficina trasera. Allí, Jericho le contó todo. La tormenta, el diario, las palabras finales escritas por manos congeladas. Mary ahora lloraba abiertamente, pena y orgullo enredados juntos. «Él los eligió», dijo ella, incluso sabiendo que no regresaría. «Sí», respondió Jericho, y esperaba que alguien terminara lo que comenzó. Esa noche, el pueblo esperaba. Por la mañana, los casos más graves habían dado la vuelta. Ningún otro niño murió. Dentro de días, la cuarentena se levantó. Jericho se quedó. Al principio, era solo para ayudar a Mary a clasificar suministros y cuidar animales. Luego, se convirtió en más. Conducía vagones en visitas a domicilio, levantaba pacientes, ayudaba a familias que no tenían nada después del invierno. Pasaron semanas. La primavera llegó lentamente a las montañas. La nieve se derritió. La vida regresó. Jericho regresó una vez a su cabaña. Reunió sus pertenencias, condujo los burros restantes hacia abajo y cerró la puerta por última vez. El lugar que una vez lo había salvado ya no lo sostenía. Regresó a Silverton para quedarse. La clínica prosperó. Los niños jugaron nuevamente en las calles. Los padres sonrieron sin miedo. Y Jericho Croft, una vez un hombre huyendo del mundo, se encontró a sí mismo siendo parte de él nuevamente. Algunas noches pensaba en el Dr. Ariston, congelándose solo en la montaña, atando sus burros con manos entumecidas, un hombre que eligió a otros por encima de sí mismo. Jericho había abierto su puerta a 3 burros congelados y, con ese gesto, había abierto su corazón al mundo una vez más.